15 millones de euros se desembolsaron por Álvaro Saló, una apuesta del Athletic Club muy firme de cara a mejorar las prestaciones ofensivas del equipo. Sin embargo, las sensaciones y el rendimiento de este jugador no están terminando de exprimirse, de explotarse, y eso es un poco lo que analizaremos en el vídeo de hoy. Así que muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y yo creo que Álvaro Saló es un jugador que creo que a la gente, pues bueno, hay mucha gente que tiene esas expectativas muy altas, hay mucho hype, ¿no? Como se dice, pues por un jugador como él, por el precio que costó, por los goles también que firmó y las actuaciones que firmó en el Braga. Sin embargo, desde su llegada, pues hemos visto alguna cosilla destacar, pero no ha terminado de ser, digamos, un jugador muy consolidado, que no haya explotado a nivel, ni a nivel de registros, ni tampoco en las sensaciones a nivel de juego. Incluso el propio jugador lo que ha dicho claramente, que bueno, no está terminando de adaptarse, o que cree que necesita ese tiempo pues para aclimatarse a esos ritmos de primera división, de bueno, esa diferencia que hay entre la liga portuguesa y en este caso la liga, ¿no? Entonces pues bueno, esa es la justificación que da el jugador, y nosotros lo que haremos en este vídeo pues un poco analizar si lo que dice es cierto y qué margen de mejora tiene Álvaro Saló, partiendo de una base muy importante, y es que para mí Álvaro es un jugador que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial. Creo que es un jugador que tiene condiciones técnicas muy buenas, creo que como delantero y como jugador ofensivo en general, tanto como extremo como delantero, es decir, como jugador atacante a nivel global, creo que es un gran jugador. Creo que los 15 millones, pues bueno, creo que se tenían que invertir en un jugador que creo, pues bueno, que por experiencia europea y por prestaciones ofensivas en el Braga, pues me pareció una buena apuesta, y creo que al final, a lo largo del tiempo, se le acabará dando la razón a esa inversión, porque creo que es un jugador que tiene muy buenas condiciones. Sin embargo, la realidad, lamentándolo mucho, porque creo que Álvaro terminará siendo un gran jugador del Athletic Club, pues no está terminando de cuajar, ¿no? Empezando por sus datos recogidos de Wirescout, pues bueno, a día de hoy solo ha anotado un gol, que si no recuerdo mal fue ante el Valencia, lo estoy diciendo de memoria, y si me equivoco, pues bueno, ya me corregiréis. Pero bueno, fijaos que a nivel de porcentaje de acierto en sus acciones básicas, por así decirlo, pases, centros, regates, etcétera, pues no está muy bien. Fijaos que tiene un acierto de pases de un 68,9%, pues hasta a estas alturas de temporada. Fijaos que a nivel de centros precisos solo ha acertado un 20% a nivel de centros. A nivel de regates, pues bueno, tiene un 50% de acierto, que yo creo que puede ser mejorable para un jugador como el que tiene, considero que tiene un buen regate. Y luego a nivel de duelos, pues ahí es donde yo creo que tiene mucho margen de mejora. Haber ganado menos de un 40% de duelos significa, pues bueno, que le damos la razón a esa declaración que hizo Álvaro en una entrevista, que dijo, pues bueno, que le falta esa adaptación a los ritmos de primera división, ¿no? No está tan intenso, a pesar de ser un jugador que yo creo que tiene fuerza, es un jugador que físicamente está bien, y creo que no le supondrá un problema el día que coja pues ese ritmo, porque al final creo que por físico no será, ¿no? Y como ya veis, su porcentaje de acierto en las acciones básicas no es muy alto, y es lo que creo que le está condenando bastante, porque creo que es un jugador que se está complicando un poco la vida desde ese punto de vista, porque no está terminando de estar muy fino, pues eso, en acciones, como decía, básicas. Por ejemplo, malos pases en sus acciones. Fijaos que en acciones en las que le aprietan mucho, no está terminando de ser preciso, y eso al final se nota en primera división. Cuando no estás fino se va a notar, porque si fallas en primera división se paga caro. Y fijaros que tiene buenas intenciones, porque tiene eso de tocar y moverse. Fijaos que intenta hacer una pared con Iñaki Williams, fijaos que tiene esa intención de abrir bien el juego en ese partido frente al Atlético de Madrid, por ejemplo, perdón, en esta acción, y la intención está ahí. Sin embargo, fijaos esa falta de finura, esa falta de fallar entregas a priori fáciles, porque son a muy poca distancia, es decir, son acciones que se hacen pues no muy lejos, no son acciones muy complicadas, más allá de esa apertura que enseñaba antes frente al Atlético de Madrid, ¿no? Sin embargo, pues bueno, eso penaliza sus acciones individuales, y ahí tiene que estar mucho más fino. ¿Me preocupa? Pues no. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador que técnicamente está muy dotado, entonces no creo que suponga un problema, porque a la larga creo que al final estará muy preciso, y a la mínima que coja ese punto de precisión, creo que como jugador y a nivel colectivo también aportará mucho más, porque creo que son acciones que al final, a la que aciertas, pues bueno, mejoran sus prestaciones individuales, sus acciones mejoran, y luego evidentemente el nivel ofensivo del equipo aumenta, ¿no? Pero como digo, bueno, no está terminando de estar muy fino en ese aspecto. No significa tampoco que no haya acertado ningún pase en lo que llevamos de temporada, pero sí es cierto que en general pues hay acciones como estas que le condenan, entonces ahí tiene un margen de mejora. Sin embargo, hay una cosa en la que insistimos mucho, y es en los malos controles también. Es decir, hemos hablado mucho, por ejemplo, de Iñaki Williams y de cómo ha mejorado sus controles en área rival, pues para hacer goles, ¿no? Sin embargo, bueno,
al final con Saló estás pasando un poco todo lo contrario, ¿no? Iñaki ha mejorado, digamos, en ese aspecto en lo que él estaba fallando, en que perdía muchas ventajas pues por malos controles, y sin embargo con Álvaro está pasando en ese primer proceso con Iñaki, ¿no? Es decir, está teniendo unos malos controles que le hacen perder, pues o no, situaciones en las que tiene espacio y tiempo para decidir, ¿no? Y fijaros, pues bueno, que tiene acciones, pues como algunas como las que he recogido aquí, en la que fijaos, recibe bien abierto y ese mal control le hace perder el balón ante el defensor del Valladolid. Fijaos en este partido de la Roma, en la que el control se le va muy arriba y en ese tiempo que pierde intenta encarar y evidentemente le facilita la labor al defensor de la Roma, ¿no? Fijaos aquí, bien perfilado, tiene esa intención de hacer esa pared y también ese control se le va por delante, ¿no? Lo bueno que me gusta es que tiene buenas intenciones, pero es que fijaros, si no te controlas, no te orientas bien el balón hacia adelante, para encarar se te complica y ahí le das ventaja al defensor, en este caso, que era el Valencia, ¿no? Fijaos, son acciones técnicas muy básicas, son acciones de que si controlas bien el balón, para el 1 para 1, que son la gran mayoría de acciones que os he recogido, pues hombre, pierdes ese tiempo suficiente, esas milésimas de segundo que son vitales en la élite, pues para encarar, y ahí Álvaro, hay que decir que no está muy fino. Vuelvo a lo mismo que os comentaba antes con las entregas en corto. ¿Me preocupa? Pues no, porque creo que Álvaro no es un jugador que vea el balón cuadrado. Creo que Jaló es un jugador que tiene esa... está técnicamente bien dotado para hacer ese tipo de acciones, y algo que me gusta es que él intenta, que de esas malas acciones, intenta mejorarlas, es decir, igual controlo mal, pero intento hacer que ese mal control, pues bueno... intente sacar, pues eso, ¿no? Una buena acción de ello, ¿no? Pero aún así, evidentemente, no puedes ir así en primera división. Igual en la Liga Portuguesa, no sé si tenía más tiempo para pensar y igual podía tomar mejor las decisiones a pesar de hacer un mal control, pero sin embargo ahí en primera división, pues evidentemente te condena y los jugadores están muy atentos a ello y al mínimo error se te va a penalizar, ¿no? También, por ejemplo, le he visto poco preciso en los centros, lo hemos dicho antes, ¿no? Creo que era un 50% de acierto, perdón. Pues fijaros que hay algunas acciones como esta en la que el balón no coge altura, sí coge fuerza, que es algo que me gusta mucho de él. Él pone los centros muy tensos, tiene técnica para meter bien esos centros, pero fijaros que su intención está ahí también, o sea, fijaros que él levanta la cabeza y dice, voy a ponerla al lado contrario, que veo la entrada de Alex Berenguer, pero evidentemente, si no pones bien el centro, pues te condena, ¿no? Insisto, no es por falta de prestaciones técnicas, es que no está fino, es decir, al final, pues bueno, hay que adaptarse a esa exigencia, a esos ritmos, a los pocos metros que te dan en la élite, en primera división y también en Europa, que yo creo que es un contexto en el que ya está más habituado, pero que, bueno, eso, acciones como estas en las que os he estado enseñando, pues no está muy fino, ¿no? Y también en el regate, también he recogido un par de acciones en las que tiene buenas intenciones en el regate, sobre todo para echársela hacia adelante. Fijaros, él espera y cuando puede intentar atacar al espacio, sabe que es un jugador rápido, físicamente es capaz de superar rivales y tiene rápida esa intención de, vale, me viene un rival y fijaros, intenta superar. Esta acción frente al Atlético de Madrid, frente a Marcos Llorente, si no veo mal, me gusta porque es lo que os decía antes. Él hace un mal control y de ese mal control espera que Marcos Llorente le venga, es tiempo que gana y fijaros, se le va un poquito el control, pero lo aprovecha para quedársela y echarse el balón hacia adelante. Eso es un poco lo que os decía, eso es lo que me gusta de Álvaro Saló y por eso confío mucho en su potencial, porque él tiene ese punto de interpretación o de olfato, por así decirlo, de decir, de leer un poco de lo que te hace pues su par o su rival en este caso. No sé si me explico, pero a lo que voy es que cuida hasta el más mínimo detalle para intentar sacarle ventaja al rival. Por eso os digo que creo que por ello también se ha invertido tanto dinero en él, porque ese tipo de olfato de jugador, pues no sé, salvando muchísimo las distancias, ¿no? Pero que puede llegar a tener un jugador como Neymar, por ejemplo, es lo que tiene Álvaro Saló, es ese punto de tomar decisiones en milésimas de segundo para sacarle ventaja a tu compañero, perdón, a tu rival, en pues en acciones como esta, ¿no? En 1 para 1, en las que pues al más mínimo detalle se nota y puedes sacarle ventaja pues a través de una zancada o a través de, pues eso, ¿no? De ese mal control, te ataca un poquito el rival y a partir de ahí intento sacarte ese tiempo para poder regatearte, ¿no? Bueno, son intenciones que creo que se pueden destacar de Álvaro Saló y por eso creo que tiene mucho potencial, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por un lado, es decir, por esas acciones técnicas que se pueden mejorar y también, por ejemplo, una cosa que ya yendo al lado positivo, es decir, que no es que Álvaro lo haga todo mal, es que creo que es un jugador que lejos de área se mueve muy bien,
pero dentro área tiene mucho margen de mejora. Es una de las cosas que creo que se pueden destacar. Por ejemplo, es un jugador que hemos dicho antes, un jugador rápido, es un jugador que se desmarca bastante bien. Y hay acciones, por ejemplo esta que os analizo a detalle frente al Real Valladolid, que creo que se puede destacar mucho, ¿no? Y eso habla muy bien del potencial que tiene Álvaro, y por lo cual, es lo que os decía antes, ¿no? Creo que es un jugador que no podemos menospreciar el talento que tiene. Fijaos que en este desmarque, fijaos que tiene el pie de apoyo muy alejado al defensor. Él lo que hace es, uso el pie izquierdo como pie de apoyo para realizar la zancada. Es decir, él viene, atrae al defensor del Valladolid y entonces arranca, porque lo que hace es esa acción de vengo voy, por así decirlo, ¿no? Él lo que hace es, vengo, atraigo al defensor del Valladolid y uso el pie de apoyo para realizar la zancada, lo cual es muy destacable porque al final le sacas lo que os decía antes, ¿no? Esa ventaja suficiente para ganarle la posición al defensor del Valladolid, y fijaos con lo que se topa, ¿no? Le gana, lo que os decía antes, la posición, y entonces termina recibiendo con tiempo y espacio para pensar y atacar al espacio, pues con muchos metros, porque la defensa del Valladolid la pilla, pues eso, ¿no? A contrapié, y tiene que volver hacia atrás. Fijaos las zancadas que tienen que realizar los del Valladolid para hacer ese regreso ante ese contragolpe ante esa transición, mejor dicho, del Athletic, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que ya habéis visto, buena acción técnica, buena acción de desmarque de Jaló. ¿Qué sucede? Que falla en últimos metros. Fijaros, en una situación en la que a la mínima que des un balón por delante de la defensa del Valladolid, plantas a Nico Williams o incluso a Nico Serrano, si me apuras, que está atacando más bien alejado. Y a la mínima que des ese pase, pues con la velocidad que tiene un jugador como Nico Williams, pues se planta en un mano a mano. ¿Qué pasa? Que lo que os decía antes, ¿no? Una mala ejecución, una mala técnica para el pase en ese aspecto, pues hace que la entrega sea mala. Entonces, pues la flecha roja es donde termina yendo el pase, cuando yo creo que dando el balón por delante, que es la flecha blanca que os indico, pues hombre, la acción hubiera sido mucho mejor. Eso es un poco el resumen de Álvaro Saló. Es buenas acciones técnicas, buenas intenciones. Cuando digo acciones técnicas me refiero a buenos movimientos lejos de área, por ejemplo, y una mala ejecución, pues eso, dada yo creo que por eso, ¿no? El no tener el estar muy fino, ¿no? Pero es que fijaros que lejos de área no es solo bueno en el desmarque, sino también, por ejemplo, cuando viene a recibir. Lejos de área lee muy bien cuando toca venir. Fijaros que en esta acción frente al Español, partiendo por izquierda, él detecta que hay muchísimo, pero muchísimo espacio en esa zona de centro del campo, y él lo que hace es venir en esa zona. Es decir, no es un jugador que no sepa moverse o que tenga problemas para ello, al contrario, es que es una de las cosas que más destaca. Es decir, igual de primeras no lo destacaríamos porque veremos un jugador muy ofensivo, con condiciones físicas y para golpeo muy buenas, pero sin embargo también tiene buena interpretación de juego, por lo que os decía, porque sus intenciones son muy, muy, muy buenas, ¿no? Pero bueno, ya vemos, ¿no? Al final, lo que al final determina todo esto no son las intenciones, sino el estar fino técnicamente, y es donde creo que Jaló, pues bueno, no está muy fino. Pero también os tengo que decir una cosa. Es que, espera, que se me ha olvidado enseñaros esto, que es lo que os decía antes, que es que fuera de área se mueve muy bien, pero tiene muchos problemas en área rival. Algo en lo que, por ejemplo, Gorka Guruceta, digamos que en su comparativa como delantero centro, pues sí que le saca ventaja, ¿no? Fijaros en esta acción en la que Álvaro Saló, esa flecha roja que os indico, es un movimiento que no hace. Es una acción frente al Betis que... Hombre, yo no digo que esa acción termine en gol sí o sí, ¿no? Pero hablamos mucho de lo bien que carga el Athletic área rival, y si ahí no estás fino, en contexto Athletic, pues se va a notar. Y fijaros que en esta acción, en esta captura que os cojo, Álvaro Saló se queda quieto en esa posición. Él frena en esa zona frontal de área, y la verdad es que no me lo explico, porque tiene un jugador por delante, no tiene una línea de pase abierta, y creo que dentro de área se debería mover mucho mejor, porque también lo va a agradecer él para hacer goles, para terminar de hacer cifras, y ahí es donde creo que tiene también margen de mejora Jaló. Es que fuera de área, ya os lo he dicho, os lo he enseñado, se mueve muy bien en el desmarque para recibir. Sin embargo, dentro de área tiene un punto de pasividad que creo que debería mejorar, y que creo que no debería ser un problema para él, porque creo que es un jugador muy dinámico y que creo lejos de área y a la puerta. Sin embargo, debe tener un punto de olfato en área rival, y ahí es donde creo que debe mejorar, porque al final en el Athletic es muy importante situaciones de banda en los que los Williams especialmente, pues son jugadores que atacan muy bien, sea en el uno para uno o sea el espacio llegando a línea de fondo, y ahí Álvaro Saló, si no está fino, pues bueno, en contexto Athletic le va a perjudicar, y eso es donde creo que también debe mejorar, debe dar un salto o un paso adelante, porque al final, pues eso, lo que os decía antes, ¿no? Si no estás fino en ese aspecto, en Athletic se va a notar. Entonces, bueno, eso es un poco en lo que también os quería comentar en sus movimientos fuera de área, y os quería comentar el tema de la toma de decisiones. Es donde creo que también Jaló
puede dar un paso adelante, porque os decía, ¿no? No está muy fino, no está muy preciso en pases, controles, centros, regates, pero también forma parte del fútbol el tomar bien la decisión. Es decir, tú puedes no estar fino por A o por B, sea porque mentalmente igual, pues bueno, igual debes dar un salto, porque simplemente, como decía él, como decía Salón en una entrevista, no esté bien adaptado a los ritmos de primera división, pero hay un aspecto muy importante, y es que hay que tomar bien las decisiones en el fútbol, y es verdad que se deciden en muy poco tiempo, en muy pocos metros, pero es importante, y es lo que también marca la precisión de tus acciones. Fijaos, por ejemplo, en esta captura, en una acción frente al Mallorca. Él decide, en área rival, tomar la decisión de hacer ese disparo cruzado, que bueno, digamos que como olfato goleador está bien tirada, porque fijaos que hay mucho espacio en el palo alejado del portero del Mallorca, entonces, pues bueno, él ve una opción de disparo cruzado muy buena, pero sin embargo, fijaros la de jugadores que hay del Mallorca en su propia área, y hay hasta 2 jugadores tapándole el disparo, y fijaros que Nico Williams está solo por izquierda. Evidentemente, ver esta acción así, desde fuera, es muy fácil, es decir, es normal ver aquí la acción en un partido repetido y decir, oye, Álvaro, que es que Nico estaba solo, ¿no? Sin embargo, ahí falta un punto de levantar cabeza, de decir, oye, antes de recibir, ver qué puede pasar, o antes de tomar esa decisión, ver qué puedo hacer. Y evidentemente creo que la acción no sé si hubiera entrado, no sé si hubiera terminado en gol, pero hombre, evidentemente ese disparo termina taponado por la defensa del Mallorca, porque es que no tiene espacio, es que no hay opción de disparo apenas. Sí a nivel de portería, pero no tanto a nivel de espacios en área rival. Entonces, bueno, esa toma de decisiones tiene que mejorar. Y también a la hora de hacerlo, a nivel de ejecución. Tarda mucho en tomar esa decisión, y os he recogido algunas acciones en las que vais a ver cómo tarda muchísimo en tomar esas decisiones. Fijaros, recibe Álvaro Saló muy solo, y ese tiempo que tarda en ejecutar la acción le quita ventaja a Iñaki Williams. Entonces ahí tiene que ser mucho más rápido. Y fijaros aquí, es que tiene tiempo para pensar, pero como tarda mucho, levanta la cabeza y tal, pues bueno, al final las acciones se pierden por ello, porque tiene que sacarse recursos técnicos como lo que hemos visto frente al Mallorca, porque es que creo que no decide con tiempo, es decir, creo que decide cuando gira la cabeza. Y eso es algo, por ejemplo, que hace muy bien Sancet, que Sancet lo que hace es tomar la decisión casi antes de recibir, es decir, saber qué voy a hacer antes de recibir, levantas un poco la cabeza, miras lo que hay a tu alrededor, y ahí Saló tiene que mejorar, porque en la élite, y se habla mucho en fútbol formativo, ¿no? Tienes que mirar antes de tomar la decisión, tienes que ver qué hay a tu alrededor, sobre todo en los últimos metros, porque lo que os decía antes, esas milésimas de segundo son vitales en la élite, y ahí Álvaro tiene que ser, pues bueno, tiene que tener un punto más de visión, tiene que saber mirar, y eso, al final no perjudicar las acciones de tus compañeros, porque se nota que hay una tardía toma de decisiones, entonces hace que sus compañeros ejecuten peores acciones por ello, ¿no? Insisto, creo que son cosas que se entrenan, y creo que son cosas que se ganan también con el tiempo y con, bueno, jugando partidos y demás. Y sobre todo que creo que, yo al menos estoy esperanzador, porque creo que Saló pues tiene una técnica muy buena y tiene, pues eso, prestaciones ofensivas muy interesantes para el golpeo, creo que también tiene la portería entre ceja y ceja, creo que en el pase no es tan malo, no es que no tenga un mal juego asociativo, porque creo que está bien dotado en ese aspecto, pero claro, lo que os decía antes, ¿no? Si no tomas bien las decisiones, se va a notar, ¿no? Ya por último, quería hablaros de una cosa que se puede destacar, que es esto no. El juego de espaldas y descargar. Porque antes os hablaba, ¿no? Es que no está muy fino y tal. Sin embargo, como delantero, sí veo que viendo el juego de espaldas, cuando tiene que descargar, sí tiene buenas intenciones y tiene esa capacidad de, mirando la portería rival de espaldas, pues eso, ¿no? De descargar y de moverse hacia adelante. Me sorprende porque luego hablamos de lo poco fino que está, ¿no? Pero sin embargo, tiene bien captado esa idea de jugar de espaldas y demás. Y ahí es donde os quiero abrir un melón, porque ya veis, ¿no? Fijaos en esta acción frente al Ludogorets, cómo descarga Berenguer y rápidamente va al espacio. Es decir, tiene ese punto de olfato como delantero centro. Y por ello Valverde ha apostado mucho por él como delantero, porque creo que el espacio va bien. Como os decía antes, tiene ese olfato para desmarcarse. De juego de espaldas habéis visto que no va mal, para descargar y demás. Pues oye, es un jugador que está bien. Sin embargo, muchas veces se ha hablado de que Álvaro Saló es más extremo que delantero, ¿no? Y ahí es donde abre un poco el debate, ¿no? Porque hemos hablado de que Álvaro Saló tarda mucho en tomar las decisiones, es un jugador que cuando tiene espacios pues está muy bien,
Pero claro, cuando tú tienes espacios, normalmente es cuando juegas más en banda, ¿no? Que es un poco el debate que hubo con Iñaki Williams. Sin embargo, tiene condiciones como delantero, pero claro, también necesita espacios para jugar en banda. Es todo un poco lioso y es un poco el debate que se puede abrir, ¿no? ¿Realmente es un jugador que necesita más jugar en banda porque tiene más espacios? ¿O es que realmente por su olfato, por sus movimientos, pues lo habéis visto jugando de espaldas y demás, debe jugar como delantero? Yo creo que jugar como delantero, en el caso de Saló, le perjudica un poquito desde el punto de vista de lo que os decía antes, ¿no? De no tener espacios y también porque creo que en área tiene mucho margen de mejora. Sin embargo, es lo que os decía un pelín antes, jugando partidos, teniendo batallas y guerras como delantero, es lo que al final también te hace madurar, ¿no? Sin embargo, claro, luego igual, no sé si, es decir, no sé si realmente como delantero centro se está apostando por él porque a largo plazo se le ve como delantero centro o porque simplemente ya se sabe que como extremo puede rendir o si realmente también el club prefiere que las bandas sean ocupadas por jugadores como los Williams, ¿no? O como Berenguer, jugadores que ya pues están más habituados a esas posiciones, igual se prefiere apostar más por ellos que no por Álvaro, ¿no? Yo tengo muchas dudas. Yo creo que en general puede ser que a largo plazo pueda ser enriquecedor para Saló estar como delantero centro, porque creo que tiene potencial como delantero centro, y también en general en la élite, pues bueno, te vas a hacer mejor jugador jugando más por dentro, porque también te fabricas mejor los espacios, y habéis visto por ejemplo a Sancet, habéis visto a Berenguer jugando algunos ratos de media punta, habéis visto a Guruceta jugando como delantero centro, cómo se encuentran los espacios entre líneas, pero sin embargo en el caso de Saló me recuerda un pelín a Iñaki Williams en ese aspecto, ¿no? En que jugando en banda vas a tener más espacios, ¿no? No sé, es un poco el debate que también os dejo abrir en los comentarios, que ya siempre os digo que me gusta hablar con vosotros de ese aspecto. Sin embargo, ya para terminar, hombre, no es que la etapa de Saló haya sido desastrosa, hay acciones que ha hecho muy bien y yo quiero recogerlas también, ¿no? Fijaros que cuando hace bien esas acciones técnicas, esa toma de decisiones, fijaros que en el regate él lo enseña bien, tiene un buen timing para regatear y fijaros que no es que no sepa poner centros, sabe poner centros hacia adelante, tiene ese punto de tensión, de precisión también para poner ese centro, ¿no? Fijaros que cuando piensa, levanta la cabeza y pone bien ese centro, fijaros que es que a Iñaki Williams casi le regala un gol, estima que ahí el remate de Iñaki va muy centrado, tiene el portero hace una intervención, pero es que técnicamente, fijaros, es bueno en el tocar y moverse, fijaos la precisión de ese pase frente al Mallorca, tiene esa tensión para Iñaki Williams, por eso os digo que no hay que hacer saltar las alarmas, es un jugador que tiene potencial y que a la mínima que coja esos ritmos que comentábamos antes, levante más la cabeza, tome las decisiones más rápido, lo que os decía antes, ¿no? Mirar antes de ejecutar para... Bueno, al final mejoras muchísimo esa precisión en tu toma de decisiones, entonces ahí creo que Saló tiene mucho margen de mejora y yo confío en ello porque no es casualidad invertir 15 millones en él, y yo creo que realmente, pues bueno, terminaremos viendo una buena versión y veremos dónde se la molda, ¿no? Si más como delantero o más como extremo, o no sé si como media punta, que eso ya es, pues bueno, una pedrada que también es una posición en la que puede intervenir. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo jugar por izquierda que por derecha, que ahí también hay otro debate que poder abrir. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado este análisis sobre el rendimiento de Saló. Como siempre os invito a apoyarlo, a dar un me gusta, a suscribiros, que también es bueno para que no os perdáis los vídeos y demás. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en la próxima. ¡Agur!